el hombre que controlaba el destino de las estrellas. Antes de comenzar, presta mucha atención a lo que estás a punto de escuchar, porque esta historia no habla solamente de fama, televisión y celebridades. Habla de poder, de manipulación, de secretos que durante décadas nadie se atrevió a contar. Así que si te gustan los misterios reales del espectáculo mexicano, suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like y comenta desde qué país estás viendo este video, porque lo que descubrirás sobre Raúl Velasco podría cambiar completamente la imagen que millones tuvieron de él durante años. Y quédate hasta el final, porque la última confesión dejó heladas incluso a personas cercanas a Televisa. Durante décadas, el nombre de Raúl Velasco fue prácticamente sinónimo de televisión en México. Cada domingo, millones de personas encendían sus televisores para ver Siempre en Domingo, un programa que parecía inocente, elegante y familiar. Pero detrás de las cámaras existía otro mundo. Un mundo donde las carreras podían nacer o morir en cuestión de segundos. Un mundo donde muchos artistas aprendieron que el verdadero precio de la fama no era el talento, sino obedecer las reglas impuestas por el hombre más poderoso del entretenimiento latino. Raúl Velasco no era simplemente un conductor. Para muchos era el filtro definitivo del éxito. Si él decidía impulsarte, las puertas se abrían. Si te cerraba el paso, tu carrera podía desaparecer incluso antes de comenzar. Y eso convirtió al conductor en una figura casi intocable dentro del espectáculo mexicano. Había cantantes que temblaban antes de presentarse en su programa, actores que ensayaban durante semanas para evitar molestarlo, productores que aceptaban condiciones absurdas solamente para mantenerse cerca del imperio televisivo que él ayudó a construir. Pero lo más impactante no era el miedo. Lo verdaderamente inquietante era el silencio. Durante años, muchísimas celebridades evitaron hablar públicamente sobre lo que ocurría detrás de cámaras. Algunos por temor, otros por conveniencia, y muchos porque sabían perfectamente que enfrentarse a Raúl Velasco significaba quedar prácticamente vetados de la televisión mexicana. En una época donde Televisa dominaba casi todo el entretenimiento latinoamericano, estar fuera de ese sistema era como desaparecer del mapa. Sin embargo, el tiempo empezó a romper ese silencio. Con los años comenzaron a surgir confesiones inesperadas. Artistas que habían permanecido callados durante décadas, finalmente empezaron a revelar experiencias incómodas, humillaciones, amenazas y presiones que supuestamente vivieron alrededor del conductor. Historias que durante mucho tiempo parecían simples rumores, pero que poco a poco empezaron a coincidir entre sí. Y ahí fue cuando apareció la pregunta más incómoda de todas. ¿Quién era realmente Raúl Velasco? ¿Era el hombre amable que aparecía sonriendo frente a las cámaras? ¿O era el padrino oculto que manipulaba la carrera de los artistas desde las sombras? Porque mientras el público veía aplausos, luces y glamour, muchos famosos veían otra cosa completamente distinta. Veían control, veían miedo, veían poder absoluto. La historia de Raúl Velasco comenzó muy lejos del lujo televisivo que más tarde lo rodearía. Nació en una familia humilde y desde muy joven entendió que el mundo no regalaba oportunidades. Esa mentalidad lo acompañaría toda su vida. Quienes trabajaron con él decían que tenía una obsesión enfermiza por el control y la disciplina. Nada podía salir mal, nada podía improvisarse, y cualquiera que amenazara ese orden terminaba enfrentando el peor lado del conductor. Cuando llegó a la televisión, rápidamente descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. El público latino necesitaba ídolos, y él podía convertirse en el hombre que decidiera quiénes serían esos ídolos. Así nació Siempre en Domingo. Lo que comenzó como un programa musical, terminó transformándose en una maquinaria gigantesca de fama e influencia. Cantantes de toda América Latina soñaban con aparecer allí, aunque fuera unos minutos, porque sabían que una sola presentación podía convertirlos en superestrellas internacionales prácticamente de la noche a la mañana. Muchos artistas famosos deben parte de su éxito a ese escenario, pero también existen historias oscuras, historias de artistas que fueron humillados, cantantes que desaparecieron misteriosamente de la televisión después de tener problemas con Raúl Velasco, y figuras que aseguran que el conductor utilizaba su poder para exigir obediencia absoluta. Uno de los rumores más fuertes alrededor del conductor era que no toleraba la desobediencia.
Personas cercanas aseguraban que si un artista rechazaba una invitación, cuestionaba una orden o mostraba demasiada independencia, automáticamente comenzaban los problemas. Menos entrevistas, menos apariciones, menos apoyo mediático y en algunos casos, silencio total. Muchos creen que ese sistema ayudó a crear una cultura de miedo dentro del entretenimiento mexicano. Y aunque oficialmente nadie hablaba del tema, todos parecían entender cómo funcionaban las reglas. De hecho, algunos productores llegaron a describir a Raúl Velasco como un rey sin corona, porque no necesitaba levantar la voz para imponer autoridad. Su simple opinión podía cambiar el destino de una carrera artística. Eso hizo que muchas celebridades se acercaran a él no solamente por admiración, sino por necesidad. El problema era que acercarse demasiado al poder también tenía consecuencias. Con el tiempo empezaron a circular historias extremadamente delicadas, algunas relacionadas con favoritismos, otras con castigos silenciosos, y algunas incluso hablaban de presuntas presiones psicológicas dentro del medio artístico. Aunque muchas nunca pudieron comprobarse oficialmente, el hecho de que tantos testimonios coincidieran hizo que la figura del conductor comenzara a verse de manera diferente. Pero hubo algo que terminó alimentando todavía más el misterio. Muchos artistas parecían tener miedo incluso después de que sus carreras ya estuvieran consolidadas. Eso sorprendía muchísimo al público. ¿Por qué estrellas internacionales seguían hablando de Raúl Velasco con tanta cautela? ¿Por qué evitaban responder ciertas preguntas? ¿Por qué algunos cambiaban de tema inmediatamente cuando se mencionaba siempre en domingo? Las respuestas empezaron a aparecer lentamente, y algunas fueron verdaderamente escalofriantes. Existen testimonios de 1900 artistas que aseguran haber sentido una enorme presión emocional cada vez que participaban en el programa. La perfección era obligatoria, la imagen pública debía mantenerse impecable, y cualquier error podía convertirse en un problema serio. No era solamente televisión, era un sistema completo donde la aprobación de ciertas figuras definía quién podía triunfar y quién no. En aquella época, la televisión tenía un poder inmenso. No existían las redes sociales, no existía YouTube, no existía TikTok. Si la televisión te cerraba las puertas, prácticamente desaparecías. Y Raúl Velasco entendía perfectamente ese poder. Por eso muchos creen que llegó a convertirse en una de las personas más influyentes de toda Latinoamérica, pero también una de las más temidas. Mientras el programa seguía acumulando éxito, comenzaron a surgir tensiones detrás de cámaras. Algunos artistas empezaron a cansarse de las condiciones impuestas, otros intentaron alejarse del control televisivo, y algunos cometieron el peor error posible: desafiar públicamente la autoridad de Raúl Velasco. Las consecuencias, según muchos testimonios, eran inmediatas. Había quienes desaparecían misteriosamente de la programación. Otros dejaban de recibir promoción. Y algunos simplemente dejaban de existir mediáticamente. Eso alimentó aún más la leyenda del conductor. Una leyenda donde él aparecía casi como un padrino del espectáculo capaz de decidir quién vivía y quién moría artísticamente hablando. Pero la situación se volvió todavía más inquietante cuando comenzaron a revelarse ciertas historias relacionadas con jóvenes artistas que llegaban llenos de sueños a Televisa. Muchos eran extremadamente vulnerables. Querían fama, querían reconocimiento. Querían triunfar, y dentro de ese sistema aprendían rápidamente que debían obedecer ciertas reglas no escritas si querían permanecer dentro del juego. Algunos aceptaban, otros no. Y quienes no aceptaban, muchas veces terminaban pagando un precio altísimo. Lo más impactante es que durante años el público jamás sospechó nada. Para millones de personas, Raúl Velasco seguía siendo simplemente el elegante conductor de los domingos familiares. Un hombre sonriente que apoyaba nuevos talentos y ayudaba a los artistas latinos. Pero detrás de esa imagen existía otra narrativa completamente distinta. Una narrativa construida con silencios, con miedo y con secretos que apenas hoy empiezan a salir a la luz. Porque aunque muchos famosos evitaron hablar durante décadas, algunos finalmente comenzaron a romper el pacto de silencio, y lo que dijeron dejó a millones completamente sorprendidos. Pero antes de continuar con la siguiente parte, suscríbete ahora mismo al canal porque en los próximos minutos descubrirás las confesiones más polémicas relacionadas con Raúl Velasco, incluyendo artistas que supuestamente fueron castigados, humillados y apartados de la televisión por no seguir las reglas del poderoso conductor. Y comenta aquí abajo una sola palabra: verdad. Si crees que detrás de la televisión mexicana existieron secretos mucho más oscuros de lo que la gente imaginaba. Las estrellas que temían decir la verdad.
Antes de continuar, detente un segundo y piensa en esto. ¿Qué tan poderoso debe ser un hombre para que artistas millonarios, famosos y admirados sientan miedo incluso años después de haber trabajado con él? Lo que estás a punto de escuchar es una de las partes más oscuras de esta historia. Así que suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like porque eso ayuda muchísimo a que más personas descubran estos secretos ocultos de la televisión latinoamericana, y comenta la palabra silencio si crees que durante décadas hubo famosos que callaron por miedo a perderlo todo, porque lo que ocurrió detrás de las cámaras de Siempre en Domingo fue mucho más intenso de lo que el público imaginaba. Con el paso de los años comenzaron a surgir testimonios de artistas que revelaban una realidad completamente diferente a la imagen elegante y familiar que aparecía cada domingo en televisión. Poco a poco, las historias empezaron a coincidir. Muchos describían un ambiente donde el miedo era parte del trabajo, un lugar donde equivocarse frente a Raúl Velasco podía convertirse en una sentencia para la carrera de cualquier artista. Algunos cantantes confesaron que antes de subir al escenario, sentían más nervios por la reacción del conductor que por cantar frente a millones de personas, porque entendían perfectamente que una mala impresión podía cerrarles puertas en toda la industria. Y en aquellos años, quedar fuera de Televisa era prácticamente desaparecer del espectáculo latinoamericano. Uno de los aspectos más polémicos alrededor de Raúl Velasco era su supuesto control absoluto sobre la imagen pública de los artistas. Varias figuras aseguraron con el tiempo que debían seguir instrucciones precisas sobre cómo vestir, cómo hablar, cómo comportarse e incluso qué decir durante entrevistas. Todo debía encajar perfectamente con el modelo televisivo de aquella época. El problema aparecía cuando alguien intentaba actuar con independencia. Allí comenzaban las tensiones. Existen historias de artistas que aseguran haber sido ignorados después de rechazar ciertas decisiones. Otros afirman que dejaron de recibir promoción repentinamente, y algunos incluso llegaron a declarar que sentían haber sido castigados por no obedecer ciertas reglas no escritas dentro del sistema televisivo. Aunque muchas de estas versiones nunca fueron confirmadas oficialmente, el hecho de que tantos testimonios se parecieran comenzó a llamar muchísimo la atención del público. Pero hubo un caso que hizo crecer todavía más la polémica. Varias celebridades empezaron a insinuar que dentro del medio artístico existía una cultura de favoritismos, donde algunos recibían oportunidades enormes, mientras otros quedaban completamente bloqueados. Y según muchos rumores de la época, la aprobación de Raúl Velasco podía marcar la diferencia entre convertirse en estrella internacional o quedar en el olvido. Esa influencia convirtió al conductor en una figura casi intocable. Productores, representantes y artistas entendían que enfrentarlo públicamente podía tener consecuencias graves. Por eso durante muchos años casi nadie se atrevía a cuestionarlo frente a las cámaras. Incluso había quienes preferían mantenerse callados aunque se sintieran humillados, porque el miedo a perder contratos, presentaciones y apariciones televisivas era demasiado grande. Lo más impactante era cómo ese sistema afectaba emocionalmente a muchos artistas jóvenes. Algunos llegaban llenos de ilusión, soñando con triunfar en la música o la actuación, pero rápidamente descubrían que el talento no siempre era suficiente. Había que caer bien, había que agradar a las personas correctas, había que mantenerse dentro de ciertas reglas invisibles que nadie explicaba directamente, pero que todos parecían conocer. Con el tiempo, varios famosos comenzaron a hablar indirectamente sobre la presión psicológica que existía dentro del ambiente televisivo. Algunos mencionaban favoritismos, otros hablaban de humillaciones disfrazadas de disciplina, y algunos llegaron a insinuar que había artistas que vivían aterrados de cometer errores frente a ciertas figuras de poder. Mientras tanto, el público seguía viendo un programa brillante, lleno de música, glamour y sonrisas. Nadie imaginaba lo que ocurría detrás de cámaras. Nadie sospechaba que muchos artistas salían emocionalmente agotados después de una grabación. Y precisamente ahí estaba el verdadero poder de la televisión en aquella época. La imagen pública podía ocultar casi cualquier cosa. Raúl Velasco entendía eso mejor que nadie. Sabía cómo construir ídolos. Sabía cómo manejar emociones frente a la audiencia. Y sabía cómo mantener el control absoluto de su espacio televisivo. Por eso muchos lo describían como un hombre extremadamente inteligente, pero también muy difícil de confrontar. Algunos trabajadores aseguraban que podía pasar de amable a intimidante en cuestión de segundos. Otros decían que tenía favoritos muy claros y que quienes no entraban en ese círculo rara vez lograban avanzar demasiado dentro del medio. Pero lo más inquietante eran las historias relacionadas con artistas que supuestamente desaparecieron de la televisión después de tener desacuerdos con él. Aunque oficialmente siempre existieron diferentes explicaciones,
los rumores comenzaron a crecer, con fuerza. Había quienes aseguraban que Raúl Velasco tenía suficiente influencia para bloquear carreras enteras. Y aunque muchos consideran que algunas historias fueron exageradas con el tiempo, el simple hecho de que tanta gente creyera en ese poder demuestra el enorme miedo que existía alrededor de su figura. A medida que pasaban los años, comenzaron a cambiar muchas cosas en el entretenimiento. Nuevos medios aparecieron. La televisión empezó a perder parte de su dominio absoluto. Y poco a poco, algunos artistas se sintieron más libres para hablar sobre experiencias que durante décadas habían mantenido ocultas. Fue entonces cuando las entrevistas empezaron a volverse incómodas. Algunos famosos respondían con evidente tensión cuando se mencionaba el nombre de Raúl Velasco. Otros preferían evitar completamente el tema. Y algunos simplemente sonreían nerviosamente antes de cambiar de conversación. Eso hizo que muchísimas personas comenzaran a preguntarse qué tan grave había sido realmente el ambiente detrás de Siempre en Domingo. Porque cuando demasiadas personas reaccionan con miedo ante un mismo nombre, normalmente existe una razón detrás. Uno de los aspectos más comentados era la obsesión por la perfección televisiva. Todo debía verse impecable. Todo debía proyectar éxito, y cualquier escándalo podía convertirse en una amenaza para la imagen del programa. Por eso algunos artistas aseguran que recibían enormes presiones para mantener una imagen pública específica, aunque estuvieran atravesando problemas personales muy graves. La prioridad era proteger el espectáculo, y en muchos casos eso significaba ocultar emociones reales detrás de una sonrisa frente a las cámaras. Algunas celebridades confesaron años después que se sentían utilizadas por la industria. Decían que mientras generaban audiencia y dinero, eran tratadas como estrellas, pero cuando dejaban de ser útiles podían ser reemplazadas rápidamente. Y aunque esas críticas no apuntaban únicamente a Raúl Velasco, muchos consideran que él representaba perfectamente ese modelo de televisión donde el poder estaba concentrado en muy pocas personas. Sin embargo, hubo algo que terminó cambiando poco a poco: la percepción pública sobre el conductor. Las nuevas generaciones comenzaron a investigar el pasado del entretenimiento mexicano desde una perspectiva diferente. Ya no veían solamente al elegante presentador dominical, empezaron a preguntarse qué ocurría realmente detrás de las cámaras, y fue entonces cuando muchas historias olvidadas comenzaron a resurgir. Videos antiguos, entrevistas incómodas, declaraciones contradictorias, rumores enterrados durante años. Todo empezó a regresar poco a poco a la conversación pública. Y cuanto más aparecían esas historias, más crecía el misterio alrededor de Raúl Velasco. Porque mientras algunos lo consideran un genio de la televisión que impulsó carreras históricas, otros creen que representó una época donde el miedo y el control eran parte normal del espectáculo. Esa división continúa hasta hoy, y probablemente nunca desaparezca completamente. Pero lo más fuerte de todo no eran los rumores, sino las confesiones que comenzaron a surgir de personas que estuvieron muy cerca del conductor, personas que vieron cosas que el público jamás imaginó, personas que durante años guardaron silencio, y algunas de esas confesiones serían tan impactantes que terminarían cambiando para siempre la imagen pública del famoso conductor mexicano. Pero antes de revelar lo que varios artistas dijeron sobre las supuestas humillaciones y castigos detrás de cámaras, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campana y deja tu like, porque en la siguiente parte conocerás las historias más polémicas relacionadas con Raúl Velasco y los famosos que supuestamente fueron destruidos después de enfrentarse al hombre más poderoso de la televisión latina. Los artistas que desaparecieron después de enfrentarlo. Si llegaste hasta aquí, prepárate, porque esta es la parte más polémica y perturbadora de toda la historia. Lo que estás a punto de escuchar hizo que durante años muchísimas personas comenzaran a mirar con otros ojos a Raúl Velasco. Así que antes de continuar, suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like y comenta "poder" si crees que en la televisión mexicana existieron personas capaces de destruir carreras enteras desde las sombras, porque lo que varios artistas revelaron con el paso de los años dejó completamente impactado al público latinoamericano. A medida que Siempre en Domingo se convertía en el programa más importante del entretenimiento en habla hispana, también comenzaban a crecer las historias sobre artistas que desaparecían misteriosamente después de tener problemas con Raúl Velasco. Algunas de esas historias jamás fueron confirmadas oficialmente. Otras quedaron atrapadas entre rumores y testimonios indirectos. Pero hubo algo que llamó poderosamente la atención. Demasiadas personas contaban relatos parecidos. Y cuando muchas versiones diferentes coinciden en ciertos detalles, el misterio se vuelve todavía más inquietante. Dentro de la industria artística existía una frase que muchos repetían en voz baja:
si Raúl Velasco te cerraba las puertas, nadie más las abría. Esa frase reflejaba el enorme poder que el conductor llegó a tener durante décadas. Productores, representantes y músicos sabían perfectamente que una mala relación con él podía traer consecuencias muy serias, y aunque públicamente todos mantenían sonrisas y respeto frente a las cámaras, detrás del escenario las tensiones eran mucho más fuertes de lo que el público imaginaba. Existen testimonios de artistas que aseguran haber sido invitados menos veces al programa después de desacuerdos con el conductor. Otros afirman que ciertas entrevistas fueron canceladas repentinamente, y algunos incluso dijeron que dejaron de recibir apoyo mediático sin explicación clara. Lo más impactante era que muchas veces esas decisiones parecían ocurrir de forma silenciosa, sin escándalos públicos, sin enfrentamientos abiertos. Simplemente, algunos artistas empezaban a desaparecer lentamente de la televisión. Eso alimentó todavía más la imagen de Raúl Velasco como un hombre extremadamente poderoso dentro del espectáculo latinoamericano. Pero hubo ciertos casos que despertaron especial atención. Algunos cantantes famosos insinuaron años después que detrás de cámaras existían favoritismos muy marcados. Según esos relatos, había artistas protegidos y otros prácticamente condenados al olvido si cometían el error de desafiar ciertas figuras importantes. Muchos jóvenes intérpretes comenzaron a entender rápidamente cómo funcionaba el sistema. Obedecer significaba oportunidades, rebelarse podía significar el final. Y aunque para muchas personas hoy eso suena exagerado, hay que recordar el enorme poder que tenía la televisión en aquella época. No existían redes sociales donde un artista pudiera defenderse directamente frente al público. No había plataformas independientes para lanzar música fácilmente. La televisión era prácticamente el único camino hacia la fama masiva, y Raúl Velasco ocupaba una posición privilegiada dentro de ese sistema. Algunas historias se volvieron particularmente oscuras. Se hablaba de artistas que llegaban emocionados al programa y terminaban llorando después de ciertas críticas o humillaciones privadas. Otros aseguran que algunos famosos vivían bajo una presión constante por agradar al conductor y mantenerse dentro de su círculo de aprobación. Lo más fuerte era que muchos preferían soportar todo en silencio, porque sabían que enfrentarse públicamente al sistema podía destruir años enteros de esfuerzo. Con el tiempo, varios ex trabajadores de televisión comenzaron a describir el ambiente detrás de cámaras como extremadamente tenso. Algunos hablaban de miedo constante, otros de favoritismos evidentes, y algunos incluso aseguraban que existían listas negras informales dentro de la entretenimiento mexicano. Aunque muchas de estas declaraciones siguen siendo debatidas hasta hoy, el hecho de que tantas personas hayan contado experiencias similares terminó generando muchísimas dudas sobre lo que realmente ocurría en aquella época. Pero quizá una de las cosas más impactantes fue descubrir cómo ciertos artistas cambiaban completamente de actitud cuando se mencionaba a Raúl Velasco en entrevistas modernas. Algunos evitaban responder, otros sonreían incómodamente, y algunos simplemente guardaban silencio durante varios segundos antes de cambiar de tema. Esa reacción hizo que millones comenzaran a preguntarse qué tan profundo había sido realmente el control del conductor dentro de la industria artística. Porque el miedo rara vez desaparece completamente, incluso con el paso de los años. A medida que las décadas avanzaron, la figura de Raúl Velasco comenzó a dividir opiniones. Para algunos, seguía siendo una leyenda de la televisión mexicana. Un hombre que ayudó a Mino, Cintia, lanzar enormes carreras musicales y convirtió Siempre en Domingo en un fenómeno internacional. Pero para otros representaba una época oscura donde unos pocos hombres tenían demasiado poder sobre la vida profesional de cientos de artistas. Y precisamente esa dualidad convirtió al conductor en una figura tan polémica, incluso después de su muerte. Algunas celebridades comenzaron a revelar detalles mucho más delicados sobre cómo se manejaba la industria en aquellos años. Hablaron de presiones emocionales, manipulación mediática y relaciones de poder extremadamente desiguales. Muchos describían un sistema donde la imagen pública era más importante que el bienestar personal de los artistas, donde las apariencias debían mantenerse perfectas sin importar el costo emocional. Y aunque no todas esas historias involucraban directamente a Raúl Velasco, muchísimas personas consideran que él simbolizaba perfectamente esa era del entretenimiento mexicano. Sin embargo, hubo algo que terminó cambiando todavía más la percepción pública sobre el conductor: la llegada de Internet y las redes sociales. Lo que antes quedaba enterrado dentro de estudios de televisión comenzó a circular libremente entre millones de personas. Entrevistas antiguas reaparecieron. Videos olvidados comenzaron a viralizarse. Declaraciones incómodas volvieron a discutirse públicamente.
Y poco a poco, las nuevas generaciones empezaron a analizar el pasado de la televisión mexicana desde una perspectiva completamente distinta. Ya no veían solamente al hombre elegante que presentaba artistas los domingos. Comenzaron a ver las señales de una industria marcada por el miedo, la obediencia y el silencio. Eso provocó que muchos ex-artistas finalmente se sintieran más libres para hablar. Algunos confesaron que durante años tuvieron miedo de decir la verdad públicamente. Otros admitieron sentirse manipulados por el sistema televisivo. Y algunos incluso aseguraron que muchas carreras fueron destruidas, por razones personales y no profesionales. Aunque jamás será posible comprobar cada una de esas historias, el hecho de que tantas personas coincidan en ciertos patrones sigue alimentando el misterio alrededor de Raúl Velasco. Pero quizás lo más perturbador de todo era descubrir que incluso algunas grandes estrellas internacionales parecían actuar con cautela cuando recordaban aquellos años, como si todavía existiera un miedo invisible conectado con ese pasado. Y eso hizo que millones de personas comenzaran a hacerse una pregunta incómoda. ¿Cuántos secretos del entretenimiento mexicano nunca llegarán a conocerse completamente? Porque detrás de las luces, la música y los aplausos, probablemente existió una realidad mucho más oscura de la que el público imaginó durante décadas. Una realidad donde el poder podía cambiar destinos, donde el silencio valía millones, y donde enfrentarse a las personas equivocadas podía costar una carrera entera. Pero aún falta la parte más impactante de toda esta historia, porque en el siguiente capítulo conocerás cómo terminó el imperio de Raúl Velasco, las últimas controversias alrededor de su figura y por qué hasta el día de hoy muchísimas personas siguen debatiendo si fue una leyenda de la televisión o el hombre que controló el espectáculo latinoamericano a través del miedo. Así que suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like y prepárate, porque la última parte cambiará por completo todo lo que creías saber sobre Raúl Velasco, el final de él, Padrino y los secretos que nunca desaparecieron. Antes de escuchar esta última parte, quiero pedirte algo muy importante. Si este video te está sorprendiendo, suscríbete ahora mismo al canal. Deja tu like y comenta la palabra imperio, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos es precisamente la razón por la que el nombre de Raúl Velasco sigue generando polémica incluso muchos años después de su muerte. Y quédate hasta el final, porque la última reflexión sobre el verdadero poder detrás de la televisión mexicana podría dejarte pensando durante mucho tiempo. Con el paso de los años, la imagen de Raúl Velasco comenzó a cambiar lentamente. El hombre que durante décadas había sido considerado prácticamente intocable, empezó a enfrentar nuevas críticas, nuevas preguntas y nuevas versiones sobre lo que realmente ocurría detrás de cámaras en Siempre en Domingo. La llegada de nuevas generaciones transformó completamente la manera en que las personas analizaban el pasado de él. Entretenimiento latinoamericano. Lo que antes parecía normal comenzó a verse de forma diferente, y muchas conductas que durante décadas fueron aceptadas dentro de la televisión empezaron a ser cuestionadas públicamente. Para algunos, Raúl Velasco seguía siendo una figura histórica que ayudó a construir la industria musical latina moderna. Un hombre que impulsó artistas, abrió puertas internacionales y convirtió la televisión mexicana en un fenómeno gigantesco. Pero para otros representaba exactamente lo contrario. Un símbolo del control absoluto, del miedo silencioso y del enorme poder que ciertas figuras ejercían sobre los artistas jóvenes. Esa división nunca desapareció, y probablemente jamás desaparecerá por completo. Porque la historia de Raúl Velasco está llena de contradicciones. Mientras algunos famosos hablan de agradecimiento y oportunidades, otros recuerdan presiones, humillaciones y experiencias incómodas que prefirieron callar durante años. Lo más impresionante es que muchas de esas confesiones comenzaron a surgir precisamente cuando el poder de la televisión tradicional empezó a debilitarse. Antes, hablar podía significar perderlo todo, pero con la llegada de Internet y las redes sociales, el control absoluto que existía en décadas pasadas comenzó a romperse lentamente. Los artistas ya no dependían únicamente de una televisora para mantenerse famosos, y eso permitió que muchas historias enterradas durante años finalmente salieran a la luz. Entrevistas antiguas reaparecieron, declaraciones olvidadas volvieron a viralizarse, y poco a poco el público empezó a conectar piezas que durante décadas habían permanecido separadas. Algunas personas comenzaron a notar momentos incómodos en programas antiguos, comentarios extraños, actitudes tensas, reacciones nerviosas de ciertos artistas frente al conductor. Cosas que antes pasaban desapercibidas ahora eran analizadas millones de veces en Internet, y cuanto más se hablaba del tema, más crecía el misterio alrededor de Raúl Velasco.
muchos empezaron a preguntarse cuántos artistas realmente sufrieron en silencio, cuántas carreras fueron afectadas por decisiones tomadas detrás de cámaras, y cuántos secretos continúan ocultos incluso hoy. Porque, aunque existen muchísimos rumores, testimonios y versiones, gran parte de lo ocurrido jamás fue documentado oficialmente. Esa es precisamente la razón por la que esta historia sigue siendo tan poderosa. Porque mezcla realidad, miedo y misterio de una manera que todavía incomoda a muchísimas personas dentro del espectáculo mexicano. Algunas celebridades han preferido jamás hablar públicamente sobre aquellos años. Otras apenas han dado pequeñas pistas sobre lo que vivieron. Y algunas directamente confesaron que el ambiente detrás de la televisión era mucho más duro y manipulador de lo que el público imaginaba. Pero hubo algo que terminó marcando el final simbólico de aquella época. El público dejó de creer ciegamente en las figuras intocables de la televisión. Las nuevas generaciones comenzaron a cuestionar todo. Ya no bastaba aparecer elegantemente frente a una cámara para controlar completamente la narrativa. Ahora las personas querían conocer lo que ocurría detrás del escenario. Querían descubrir los secretos ocultos. Querían saber cómo funcionaba realmente el poder dentro del entretenimiento latinoamericano. Y precisamente por eso el nombre de Raúl Velasco volvió a convertirse en tema de conversación años después de su muerte. Porque muchos consideran que él representó el inicio de una era donde unas pocas personas podían controlar prácticamente todo lo que el público veía en televisión. Una época donde el miedo y el silencio eran herramientas normales dentro de la industria artística. Lo más inquietante es que algunos ex trabajadores de televisión aseguran que muchas historias jamás serán contadas completamente. Dicen que existen secretos que demasiadas personas prefieren mantener enterrados, y aunque probablemente nunca sabremos toda la verdad, lo cierto es que el legado de Raúl Velasco continúa dividido entre admiración y polémica. Para millones seguirá siendo una leyenda histórica del entretenimiento latino. Para otros, será recordado como el hombre que utilizó su influencia para controlar el destino de innumerables artistas. Y quizá ahí está precisamente lo más fascinante de esta historia, que incluso después de tantos años, el misterio continúa vivo. Porque el verdadero poder nunca se muestra completamente frente a las cámaras. Muchas veces permanece oculto detrás de sonrisas, aplausos y programas aparentemente familiares, y eso fue exactamente lo que hizo tan poderoso a Raúl Velasco durante décadas. Mientras millones de personas lo admiraban desde sus hogares cada domingo, detrás de las cámaras se desarrollaba un juego mucho más complejo, un juego donde la fama podía convertirse en una prisión, donde la obediencia tenía recompensa, y donde el silencio podía valer muchísimo más que la verdad. Hoy, décadas después, el debate continúa abierto. ¿Fue realmente un padrino oscuro del entretenimiento? ¿O simplemente un hombre extremadamente exigente dentro de una industria despiadada? La respuesta probablemente depende de quién cuente la historia. Pero lo único imposible de negar es el enorme impacto que tuvo sobre generaciones enteras de artistas y espectadores en toda América Latina. Y quizás por eso su nombre sigue provocando tanta curiosidad incluso hoy. Porque las figuras más poderosas de la historia del entretenimiento nunca desaparecen completamente. Sus secretos, sus decisiones y sus sombras continúan persiguiendo a la industria durante muchos años más. Y ahora quiero saber tu opinión. Después de escuchar toda esta historia, ¿crees que Raúl Velasco fue una leyenda incomprendida de la televisión mexicana o un hombre que utilizó el miedo para controlar el espectáculo latinoamericano? Déjalo en los comentarios porque quiero leer absolutamente todas tus opiniones. Y si te gustan este tipo de historias oscuras, misteriosas y polémicas sobre celebridades, televisión y secretos del espectáculo, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campana y prepárate, porque los próximos videos revelarán historias todavía más impactantes que casi nadie se atreve a contar.